Les doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una realidad clínica muy delicada, pero que necesitamos entender con urgencia: los trastornos alimentarios invisibles y de altísima letalidad. Básicamente veremos cómo salir de esa especie de parálisis familiar que a veces ocurre para saltar directo a la intervención médica. Es un tema fuerte, sí, pero absolutamente clave para salvar vidas. A ver, para empezar, tenemos que romper con esa idea tan básica que solemos tener sobre estos problemas. Generalmente pensamos que solo se trata de hacer dietas extremas o dejar de comer, pero pensemos un momento. ¿Qué pasa cuando el propio cuerpo, usando las mismas herramientas y respuestas biológicas que nos mantienen con vida, se convierte en un arma de autodestrucción? Bueno, responder a esto nos abre la puerta a un mundo clínico oculto, súper complejo y tremendamente peligroso. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Pasaremos por las emergencias invisibles, el dolor y placer sensorial, el secuestro de la salud, el grito biológico conocido como pica, cómo desarmar las excusas en el hogar y, finalmente, un protocolo de acción urgente. Arranquemos. Sección 1. Emergencias alimentarias invisibles. La amenaza oculta. Aquí empezamos a explorar cómo la mente puede entrar en un nivel de autodestrucción tan profundo que el propio cuerpo se convierte literalmente en un escenario para el castigo. Pasamos a la sección 2, dolor y placer sensorial, sadorexia y emetofilia. Nos sumergimos en dos condiciones que agarran la experiencia sensorial humana y la llevan a unos extremos verdaderamente letales. El primero es la sadorexia. Y ojo aquí, porque es una mezcla clínica sumamente alarmante. No estamos hablando solamente de dejar de comer. Es la combinación de la restricción alimentaria con el uso sistemático de cortes, golpes o quemaduras. El objetivo: apagar o anestesiar esa fuerte señal biológica que es el hambre. En esta distorsión tan severa, el dolor físico se usa como un instrumento, o sea, un castigo directo por el simple hecho de haber ingerido alimentos. La línea que separa esta autolesión instrumental del riesgo real de suicidio es, de verdad, peligrosamente fina. Cuando vemos que el cuerpo se vuelve el objeto explícito del castigo, nos damos cuenta de que el colapso emocional ya superó por mucho el tema de la comida. Aquí ya se requiere intervención psiquiátrica inmediata, sin espacio para dudarlo. Ahora veamos el segundo trastorno de esta categoría, la emetofilia, también conocida como vomitina. A diferencia de la purga tradicional, donde suele haber muchísima culpa después de un atracón, aquí pasa algo aterrador. El vómito se desvincula por completo de la nutrición y se vuelve un acto profundamente placentero. Funciona como un mecanismo encubierto, casi como una fijación, para liberar la tensión y calmar una ansiedad que de otra forma sería inmanejable. Claro, usar el vómito todo el tiempo para regular las emociones trae consecuencias físicas devastadoras, desde erosión en los dientes hasta el riesgo altísimo de una ruptura en el esófago. Además, el estigma y el rechazo que esto suele generar en los familiares termina empujando al paciente a un aislamiento súper profundo, lo que hace que escondan el problema aún más. Vamos a la sección 3. Secuestro de la salud médica, pregorexia y diabulimia. Es vital entender cómo algunas condiciones biológicas, como un embarazo o la diabetes, terminan siendo secuestradas por la mente y usadas en contra de la misma persona. Analicemos primero la pregorexia, o la anorexia durante el embarazo. En estos casos, el pánico absoluto a los cambios normales del cuerpo gestante, como que crezca la panza, anula por completo el instinto natural de proteger al bebé. Y entonces vemos que se aplican dietas súper restrictivas o rutinas de ejercicio totalmente extenuantes, todo en un intento irracional por evitar lo que perciben como una pérdida de su identidad corporal. Las consecuencias de hacer esto son gravísimas. Hablamos de malformaciones, restricciones severas en el desarrollo neurológico del feto e incluso partos prematuros. Aquí, la clave es no emitir juicios. La meta debe ser crear una red de contención urgente que proteja la vida de la madre y el bebé, validando esos miedos tan profundos sin caer jamás en juicios morales. El siguiente cuadro es la diabulimia, y esto representa un riesgo de muerte altísimo, porque implica manipular a propósito un medicamento de soporte vital, la insulina.
Los pacientes con diabetes tipo 1 reducen o de plano dejan de inyectarse sus dosis. Básicamente, fuerzan a su cuerpo a expulsar toda esa glucosa a través de la orina para bajar de peso rapidísimo. Es una purga bioquímica totalmente letal. Y el deterioro en estos casos ocurre a una velocidad crítica. Omitir la insulina acelera daños irreversibles como insuficiencia renal o ceguera y eleva de inmediato el riesgo de caer en una cetoacidosis diabética que te puede quitar la vida en cuestión de horas. Ante estas alertas metabólicas, sentarse a negociar no es opción. Se requiere salir corriendo a un triaje hospitalario. Entramos a la sección 4. Pica, el grito biológico. Transicionamos a un trastorno que es, literalmente, una alarma biológica indicando un vacío orgánico severo. La pica se define por consumir cosas que, francamente, no son comida. Tierra, tiza, algodón, jabón, papel. Es súper importante entender que no se trata de una simple maña. Muchas veces es un intento desesperado por llenar el estómago y generar saciedad, engañando al sistema digestivo con algo que tiene 0 calorías. Y en otras ocasiones, es el cuerpo mismo pidiendo a gritos, de forma instintiva, minerales que le urgen internamente, como el hierro o el zinc. Pasamos a la sección 5, rompiendo la coartada familiar. Aquí el enfoque cambia. Hay que hablar de la necesidad imperiosa de romper ese silencio, la negación por amor y las excusas racionales que terminan protegiendo a estos trastornos dentro de casa. Para tener un buen ojo clínico, necesitamos empezar a desconfiar de la aparente normalidad. Hay que cruzar datos. Por ejemplo, si vemos a alguien usando suéteres de manga larga en un calor insoportable y su excusa es, «Uy, soy muy torpe y me caí jugando», bueno, eso es una coartada. Detectar esa mentira protectora y desarmarla es el primer paso vital para poder intervenir. Y también es absolutamente esencial cambiar cómo los comunicamos. Hay que hacer un reencuadre lingüístico total en el hogar. Pasar de esa desesperación, amenaza o regaño típico de «si no te inyectas te vas a morir», hacia una protección empática y firme tipo «tu salud es crítica y estamos aquí para acompañarte a salir de esta». La idea es hacer un frente común contra el síntoma, sin atacar a la persona. Llegamos a la sección 6, Protocolo de Acción Urgente. Para ir cerrando, debemos dejar muy claro el mandato técnico de emergencia que las instituciones de salud y los orientadores tienen que seguir rigurosamente para salvar vidas. Categorizar el riesgo se vuelve aquí nuestra mejor herramienta. Manejamos 3 banderas que hay que entender perfecto. La roja nos indica una urgencia médica orgánica inminente. La naranja apunta a un riesgo psiquiátrico crítico como las ideas suicidas. Y la amarilla señala un compromiso nutricional severo. Identificar estas banderas nos dice exactamente frente a qué amenaza estamos y cómo debemos actuar. Como estos trastornos son una tormenta perfecta entre fallas orgánicas y colapsos psiquiátricos, armar este equipo multidisciplinario es totalmente innegociable para la supervivencia. Un solo doctor jamás podría manejar la magnitud de estas emergencias. Se requiere la sincronización perfecta entre internistas, psiquiatría, nutriólogos clínicos y orientación familiar para poder estabilizar al paciente. Al final de todo, preservar la vida siempre va a ser la prioridad número 1, por encima de cualquier síntoma. Y esto nos deja con una reflexión bastante provocadora que necesitamos meditar a profundidad. Frente a una crisis, ¿qué tan rápido somos capaces de hacer a un lado la excusa racional para descubrir la emergencia invisible que nos está amenazando desde la oscuridad?